El hedor es lo primero que te golpea, una densa oleada cobriza de sangre rancia, sudor y miedo, adherida al aire húmedo del túnel. Estás en la oscuridad, una negrura sofocante y palpable, pero puedes oírlo, un rugido grave y gutural de miles de gargantas, un sonido como el del mar en una tormenta, que sube y baja con un ritmo aterrador. La arena bajo tus pies descalzos está fresca y húmeda, pero sabes que en unos instantes estará abrasada por el sol y manchada con algo más que agua. Este es el momento antes de que la puerta se abra con un gemido. Y ahora, por favor, detén el video y suscríbete a nuestro canal. Para poder seguir haciendo videos como este, necesitamos llegar a 1000 suscriptores lo antes posible. Gracias. El hombre al que llaman Crixus no siempre fue Crixus. Una vez tuvo otro nombre, un nombre más suave susurrado por su madre en un idioma de colinas barridas por el viento y bosques densos y antiguos. Era un muchacho de una tribu del norte, una de las muchas que Roma, en su hambre insaciable, había reducido a polvo. Recordaba el destello del acero en la niebla matutina, los gritos de su gente resonando por el valle como una sentencia de muerte. Vio a su padre, un jefe con ojos de halcón, caer bajo el avance disciplinado e implacable de los legionarios. No eran hombres, estos romanos, eran una máquina de hierro pulido y cálculo frío. El muchacho, que aún no era un hombre, fue arrastrado por la marea de la conquista, encadenado junto a cientos de otros, su dolor colectivo una nube silenciosa y asfixiante. La marcha hacia el sur fue una bruma de polvo, sed y el rítmico tintineo de las cadenas. La esperanza, una vela frágil y parpadeante, se extinguía con cada milla que pasaba, reemplazada por un terror hueco que se asentaba en su estómago como una piedra. Eran arreados como ganado, aguijoneados con las culatas de las lanzas, los rostros de sus captores impasibles, incluso aburridos por la miseria humana que infligían. Aprendió su primera lección de este nuevo mundo en esa marcha. Su vida, su cuerpo, su propio nombre ya no le pertenecían. Pertenecían al imperio. Al llegar al extenso y caótico corazón de Italia, fue vendido. El mercado de esclavos era una cacofonía de lenguas, un vórtice arremolinado de desesperación y comercio. Estuvo de pie sobre un bloque de madera, desnudo, mientras hombres de ojos fríos y evaluadores caminaban a su alrededor, pellizcando su carne, forzando su boca para inspeccionar sus dientes como si fuera un caballo. Fue aquí donde lo compró un hombre llamado Batiatus, un lanista, un mercader de carne y muerte. Batiatus era un hombre cuya sonrisa nunca llegaba a sus ojos, un proveedor de las fantasías grotescas de la multitud. No vio a un muchacho, sino materia prima. Vio un físico que podía ser endurecido, un espíritu que podía ser quebrado y reforjado en algo rentable. Al muchacho le dieron un nuevo nombre, Crixus, una marca candente en su hombro y una espada de madera. Había dejado de ser una persona, ahora era una inversión, un futuro espectáculo de sangre y arena. La transición de un niño libre del bosque a un esclavo destinado a la arena fue un desmantelamiento sistemático del alma, un ingenio perverso de crueldad diseñado para borrar todo rastro de la persona que una vez fue, dejando solo un recipiente para la violencia. El ludus, la escuela de gladiadores, era un crisol de dolor y desesperación. Era un universo autónomo de rutina brutal, gobernado por el látigo y la mirada imperturbable de los doctores, los entrenadores. Estos eran a menudo antiguos gladiadores, hombres que habían sobrevivido a la arena, pero a quienes se les había arrancado la humanidad en el proceso. Eran los máximos ejecutores del sistema, sus cuerpos un mapa de cicatrices, sus almas endurecidas hasta volverse algo similar al granito. Los días de Crixus comenzaban antes del amanecer, con ejercicios agotadores diseñados para desarrollar músculo y resistencia hasta que su cuerpo gritaba pidiendo piedad. Aprendió la sombría aritmética de la arena, el ángulo preciso de una estocada para perforar un pulmón, la forma más eficiente de cortar un tendón, la poesía brutal de un golpe mortal perfectamente ejecutado. Entrenó con el pesado scutum y el gladius del murmillo, la red y el tridente del resiario, la sica curva del tracio. Cada arma era una extensión de una filosofía de la muerte, una herramienta especializada
para un tipo específico de matanza. El entrenamiento no era meramente físico, era una reprogramación psicológica. Se les enseñaba a reprimir el miedo, a ignorar el dolor, a ver a sus oponentes no como hombres, sino como obstáculos para su propia supervivencia. La camaradería era un lujo peligroso. El hombre con el que compartías una escasa comida, un día podría ser el hombre al que te vieras forzado a matar al siguiente. Existía entre ellos un entendimiento escalofriante y tácito, un vínculo forjado en la miseria compartida y la presencia constante e inminente de la muerte. Batiatus, el lanista, era el tirano disfuncional de este pequeño y violento reino. Paseaba por los campos de entrenamiento. Sus ojos no perdían detalle. Un movimiento de su dedo, capaz de ordenar una flagelación por una debilidad percibida. Una palabra de elogio, un tesoro raro y codiciado. Era un maestro de la manipulación psicológica, enfrentando a sus gladiadores entre sí, fomentando rivalidades que se traducirían en combates más espectaculares y rentables en la arena. Era un monstruo, pero uno racional. Su crueldad era una decisión de negocios. Cada una de sus acciones calculada para maximizar el retorno de sus inversiones humanas. Crixus aprendió a enterrar al niño que había sido en lo más profundo de su ser, a construir un muro de músculo calloso y furia fría alrededor del frágil recuerdo de su pasado. Se convirtió en lo que querían que se convirtiera, un arma, afilada y lista. El día de su primer munus, sus primeros juegos oficiales, llegó como un sueño febril. El rugido del Coliseo era una fuerza física, una ola de sonido que vibraba en sus huesos. Empujado desde la oscuridad del túnel hacia el resplandor cegador de la arena, Crixus sintió el calor de la arena a través del fino cuero de sus sandalias. La escala pura del lugar era desorientadora, un cuenco de piedra gigantesco rebosante con 50.000 espectadores, un mar de rostros contorsionados en una máscara colectiva de sed de sangre. En lo alto del palco imperial el propio emperador estaba sentado, una figura distante, casi mítica, el árbitro supremo de la vida y la muerte. El tirano disfuncional a la mayor escala, cuyos caprichos podían dictar el destino de las naciones y el derramamiento de la sangre de un solo gladiador. La procesión de apertura, la pompa, era un desfile surrealista de hombres condenados, marchando con sus armaduras pulidas, sus rostros fijos en sombrías máscaras de determinación, alzaron sus armas hacia el palco imperial y recitaron el escalofriante y fatalista juramento: Ave Imperator, morituri te salutant. Ave Emperador, los que van a morir te saludan. Entonces comenzó el caos. La arena, antes prístina, se convirtió rápidamente en un lodo pardo rojizo. El aire se llenó con el estruendo del acero, los gruñidos de esfuerzo y los gritos de los heridos. El oponente de Crixus era un secutor corpulento, su rostro oculto tras un casco liso y sin rasgos. El hombre era una montaña de músculo y rabia, sus movimientos sorprendentemente rápidos. El entrenamiento de Crixus tomó el control, su cuerpo moviéndose con un instinto que no sabía que poseía. Paró, esquivó, el pesado escudo en su brazo un peso familiar. La multitud era una entidad viva. Su humor cambiaba con cada golpe. Rugían su aprobación ante un golpe bien asestado. Sus abucheos una cascada de desprecio por un momento de vacilación. Ya no era un hombre, era un actor en su teatro salvaje. Vislumbró a Batiatus en las gradas, su rostro una máscara de intensa concentración, calculando probabilidades, ganancias, pérdidas. Una apertura repentina, una finta a la izquierda, una embestida a la derecha. El gladius de Crixus encontró su objetivo, hundiéndose profundamente en la carne, bajo el brazo de su oponente. El secutor se tambaleó, su cabeza con casco girando lentamente hacia Crixus, una mirada silenciosa e interrogante en las rendijas de los ojos. Luego cayó, el sonido de su cuerpo blindado golpeando la arena, un golpe sordo y final. Una oleada de náuseas invadió a Crixus. La multitud estalló, una explosión de sonido ensordecedora. Había sobrevivido. Había matado. Y por eso, lo amaban. La vida en el Ludus entre los juegos era un extraño purgatorio. A los supervivientes se les ofrecía mejor comida, atención médica rudimentaria
y la atención fugaz de mujeres atraídas por la sombría celebridad de la arena. Pero estas eran comodidades doradas en una jaula de muerte. El espectro del próximo Munus se cernía sobre todos ellos, una sombra que ninguna cantidad de vino o placer temporal podía disipar. La camaradería que parpadeaba entre los gladiadores era algo frágil y complejo. Eran hermanos en una condenación compartida, pero también eran adversarios potenciales, sus vidas medidas unas contra otras en un juego de suma cero de supervivencia. Compartían historias, no de sus vidas pasadas, esos eran fantasmas que era mejor no molestar, sino de la arena, de roces con la muerte y golpes mortales, un lenguaje oscuro y técnico que solo ellos entendían. Crixus veía el costo psicológico grabado en los rostros de los veteranos. Vio la mirada atormentada en sus ojos, la forma en que sus manos a veces temblaban, los repentinos y explosivos destellos de ira por una ofensa trivial. El sistema estaba diseñado para mantenerlos desequilibrados, para evitar que se formara una verdadera solidaridad. Batiatus concedía favores a algunos, castigaba a otros. Sus acciones aparentemente arbitrarias, pero siempre calculadas para sembrar la discordia. Organizaba peleas entre hombres que habían forjado amistades, una forma de entretenimiento particularmente cruel para los conocedores de los juegos. Crixus aprendió a navegar por este traicionero paisaje social, a ser reservado, a no confiar completamente en nadie. Se convirtió en un observador silencioso, sus sentidos agudizados por la constante amenaza de violencia, tanto en la arena como dentro de los barracones. Fue testigo de la lenta e inexorable erosión del espíritu humano, la forma en que los hombres se perdían gradualmente, convirtiéndose en poco más que las brutales caricaturas que la multitud pagaba por ver. La fama que comenzaba a adquirir se sentía como una burla. Los niños jugaban con figurillas de madera con su efigie, y los mecenas adinerados brindaban por sus victorias. Pero era una fama construida sobre una base de muerte y degradación, un eco hueco en el vasto vacío de su vida robada. Era un objeto célebre, un animal preciado, pero nunca, jamás, un hombre. El emperador, un hombre cuyo nombre era sinónimo de crueldad caprichosa, y cuyos fracasos personales habían hecho metástasis en una psicosis política, exigía espectáculos cada vez más elaborados y grotescos para aplacar a las masas inquietas de Roma. Los juegos se hicieron más frecuentes, las apuestas más altas, el derramamiento de sangre más extravagante. Batiatus, siempre el astuto hombre de negocios, vio una oportunidad. Adquirió un nuevo lote de exóticos para su ludus. Leones de las llanuras abrasadas por el sol de África, osos de los oscuros bosques de Germania y, lo más aterrador, un par de cocodrilos gigantes de las turbias aguas del Nilo. Estos no estaban destinados a las venaciones, las tradicionales cacerías de animales. Iban a ser enfrentados a sus mejores gladiadores en una retorcida exhibición de hombre contra bestia. Crixus fue elegido para el honor. El lanista lo presentó como un testimonio de su habilidad, una oportunidad de gloria sin igual. Pero Crixus vio lo que era. Una apuesta de alto riesgo con su vida. Un truco sensacionalista para excitar a una audiencia hastiada. El día que se enfrentó al cocodrilo no se pareció a ninguna otra pelea. La bestia era un terror primigenio, una reliquia de una era olvidada de monstruos. Sus ojos eran frías rendijas reptilianas, su piel una gruesa armadura escamosa que podía desviar una estocada. La multitud, usualmente una bestia rugiente en sí misma, guardó silencio, una inhalación colectiva de aliento mientras el enorme reptil era liberado en la arena. Se movía con una engañosa y lenta gracia, su larga y poderosa cola barriendo la arena. Crixus, armado solo con una lanza corta y un pequeño escudo redondo, sintió un miedo primario que no había experimentado antes. No era un hombre a lo que se enfrentaba, con movimientos y debilidades predecibles. Esto era una fuerza de la naturaleza, un motor de pura violencia irreflexiva. Lo rodeó, su mente acelerada, tratando de recordar el escaso consejo que los doctores le habían dado. Los ojos habían dicho, o el bajo vientre blando. Ambos parecían objetivos imposibles. El cocodrilo se abalanzó, sus enormes mandíbulas cerrándose de golpe con un sonido como el de un rastrillo cayendo, fallando su pierna por centímetros.
La multitud jadeó. Podía sentir su excitación morbosa, su hambre de un final espectacular y sangriento. Era su sacrificio al dios del espectáculo. En ese momento, algo dentro de él cambió. La furia fría y disciplinada que había cultivado para sobrevivir fue reemplazada por una ira al rojo vivo, un odio, no por la bestia ante él, sino por los miles de ojos que observaban, por el emperador en su palco, por Batiatus, por todo el sistema podrido y empapado de sangre que lo había llevado a este punto. La pelea con el cocodrilo se convirtió en leyenda, susurrada en las tabernas y termas de Roma. Crixus había sobrevivido, mediante una combinación de agilidad desesperada y pura suerte obstinada. Había logrado clavar su lanza en el ojo de la criatura, un momento de agonía cegadora para la bestia que le dio la oportunidad de infligir una herida mortal en su garganta. Se había quedado de pie sobre el cadáver convulso, su cuerpo empapado en sudor y sangre de reptil, y no había levantado la mano hacia la multitud. Simplemente se quedó mirando, su mirada recorriendo a la turba rugiente con un frío desprecio que ellos no percibieron. Solo vieron a un campeón, un héroe que había conquistado a un monstruo. Su fama, ya considerable, explotó. Su imagen estaba por todas partes, en mosaicos, en cerámica, en las paredes de los burdeles. Matronas adineradas le enviaban regalos caros e invitaciones escandalosas. Era el brindis de Roma, una encarnación viviente de la virtud marcial que tanto admiraban, pero que tan raramente practicaban. Pero la victoria fue hueca. No lo acercó a la libertad, ni le dio un respiro del vacío devorador que lo consumía. De hecho, hizo su jaula más pequeña, más dorada, pero una jaula al fin y al cabo. Batiatus, rebosante por las ganancias del espectáculo, trataba a Crixus con un nuevo respeto de propietario. Ya no era solo un activo valioso, era una obra maestra, un testimonio del genio del lanista para crear campeones. Era exhibido en banquetes, obligado a permanecer mudo e impasible, mientras senadores y aristócratas borrachos discutían su físico y sus victorias como si fuera un semental premiado. Aprendió a llevar una máscara de indiferencia, un lienzo en blanco sobre el cual podían proyectar sus fantasías de fuerza y coraje. Por dentro, sin embargo, se encendió un fuego lento. Comenzó a ver las grietas en el sistema, el miedo que apuntalaba la arrogancia de sus amos. Vio la forma en que lo miraban, una mezcla de admiración y un terror profundo por la violencia que habían cultivado. Era su creación, pero también era su pesadilla. Comenzó a escuchar más atentamente los susurros entre los otros gladiadores, las conversaciones sobre Espartaco, el tracio que había liderado una rebelión décadas antes, un nombre que era tanto una inspiración como una advertencia. El acto de rebelión no fue un gesto grandioso y heroico. Fue algo pequeño, casi imperceptible. Comenzó con una negativa. Un senador adinerado, un hombre conocido por sus fiestas decadentes y caprichos crueles, había solicitado a Crixus para una exhibición privada en su villa. No era una lucha a muerte, sino una demostración para el entretenimiento de sus invitados. Era una práctica común, una forma para la élite de obtener una vista de cerca de la violencia que tanto adoraban, sin el polvo y el hedor de la arena pública. Batiatus, ansioso por ganarse el favor del poderoso senador, aceptó de inmediato. Pero cuando el lanista vino a darle la noticia a Crixus, el gladiador, por primera vez, dijo que no. La palabra, pronunciada en voz baja, flotó en el aire entre ellos, cargada de un peso imposible. Batiatus se quedó mudo de asombro. Era impensable. Un gladiador no se negaba. Eran propiedad, herramientas para ser usadas como su dueño considerara oportuno. El rostro del lanista, usualmente una máscara de cálculo astuto, se torció en una máscara de pura furia. La negativa no fue solo un acto de desafío, fue una amenaza para el fundamento mismo de su autoridad, para el orden natural de su mundo. El castigo fue rápido y brutal. Crixus fue azotado hasta que la piel de su espalda fue un tapiz de dolor en carne viva y supurante. Fue sometido a inanición, encadenado en una celda sin luz, su cuerpo dolorido, su espíritu llevado al límite. Pero no cedió. En su oscuridad solitaria se aferró a esa única palabra no, como un tesoro precioso y secreto.
Fue la primera elección que había hecho por sí mismo desde el día en que su aldea ardió. Fue una reclamación de una pieza diminuta, infinitesimal, de su propia alma. La noticia de su desafío se extendió por el ludus como la pólvora. Fue una chispa peligrosa en un polvorín de resentimiento. Los otros gladiadores lo miraron con un nuevo tipo de respeto, una admiración temerosa. Había hecho lo que todos soñaban, pero nunca se atrevieron a hacer. Les había recordado que debajo de las marcas y las cicatrices todavía eran hombres. Batiatus, a pesar de toda su astucia, había cometido un error crítico. Al tratar de quebrar a Crixus, lo había convertido inadvertidamente en un símbolo, un mártir. El lanista no podía matar a su activo más valioso, pero no podía permitir que el desafío quedara impune. Se ideó un tipo diferente de castigo, uno que era tanto una lección para los otros gladiadores como una última y cruel vuelta de tuerca para Crixus. El castigo definitivo, la afirmación final del poder absoluto del sistema, se impartiría en la arena, el lugar donde Crixus había forjado su fama no deseada. Batiatus, con un talento para lo dramático que era característico de su oficio, organizó un combate especial. No era contra otro hombre ni contra una bestia salvaje. Crixus debía enfrentarse a Gannicus, el único hombre en el ludus que consideraba un amigo. Gannicus era un celta, un guerrero de inmensa habilidad y una dignidad tranquila y melancólica. Habían entrenado juntos durante años. Se habían salvado la vida mutuamente en los caóticos tumultos de las peleas grupales, y habían compartido innumerables copas de vino barato en las horas tranquilas de la noche. El suyo era un vínculo forjado en el crisol, un entendimiento silencioso que iba más allá de las palabras. El anuncio de la pelea fue recibido con un silencio atónito en los barracones. Era una perversión grotesca de su mundo, una nueva profundidad de crueldad. Forzar a dos amigos a luchar a muerte no era solo un espectáculo, era un mensaje. Era una demostración de que ningún vínculo, ninguna lealtad, ninguna pizca de conexión humana era sagrada. Todo podía ser, y sería, sacrificado en el altar de los juegos. El día de la pelea, los dos hombres se pararon uno frente al otro en la arena blanqueada por el sol. No hablaron. No había nada que decir. Podían ver en los ojos del otro la tragedia compartida de su situación, el amargo final de su extraño y violento viaje. La multitud rugía, ajena al drama humano que se desarrollaba ante ellos. Solo veían a dos campeones célebres, un enfrentamiento de ensueño. Ansiaban la poesía de una muerte noble, la emoción de ver a un héroe vencer a otro. La pelea, cuando comenzó, fue una obra maestra de arte letal. Fue una danza de la muerte, cada hombre anticipando los movimientos del otro, sus habilidades perfectamente igualadas. Lucharon no con la furia salvaje de sus batallas anteriores, sino con una precisión sombría y reacia. Fue una conversación en el lenguaje del acero, una despedida final y trágica. Al final, un solo lapso momentáneo de concentración fue todo lo que se necesitó. Crixus, con el corazón como una piedra fría y pesada en el pecho, vio la apertura. Podría haberse contenido. Podría haberle permitido a Gannicus la victoria final. Pero en la lógica retorcida de la arena, hacerlo habría sido el insulto supremo. El único honor que les quedaba era luchar y morir, como los guerreros en los que se habían visto obligados a convertirse. Su espada encontró su objetivo. Gannicus cayó, con una mirada de sorpresa, y quizás incluso de gratitud, en su rostro. Crixus se quedó de pie sobre el cuerpo de su amigo, el rugido de la multitud un ruido distante y sin sentido. Había ganado. Había sobrevivido. Y nunca se había sentido más solo, más absoluta y completamente derrotado. La victoria sobre Gannicus fue la última de Crixus. La luz en sus ojos, el fuego que se había encendido con su pequeño acto de desafío, se extinguió. Se había convertido en el gladiador perfecto, una máquina de matar impecable. Pero el hombre que una vez había sido, el muchacho de los bosques del norte, estaba ahora verdaderamente muerto, enterrado bajo una montaña de cadáveres. Se movía a través de sus días en una niebla de rutina hueca, sus victorias en la arena volviéndose cada vez más fáciles, cada vez más sin sentido. Era un fantasma que acechaba el ludus, un monumento viviente al triunfo final del sistema.
Su fin no llegó de la manera espectacular que las multitudes podrían haber esperado. No hubo una batalla final y épica contra un enemigo legendario. Llegó en una tarde anodina, en un munus estándar contra un joven y aterrorizado gladiador de Germania, que le recordó a Crixus, solo por un instante fugaz, a sí mismo. Durante la pelea, Crixus simplemente se detuvo, bajó su espada, su escudo, y se quedó de pie, esperando. El joven germano, desconcertado y asustado, vaciló. La multitud, sintiendo una pausa en la acción, comenzó a abuchear. El emperador, molesto por la interrupción de su entretenimiento, hizo un gesto sutil. Un guardia pretoriano, uno de los omnipresentes ejecutores de la voluntad imperial, levantó un arco. Una flecha, rápida y silenciosa, voló a través de la arena y se clavó en el pecho de Crixus. Cayó sin hacer ruido, su rostro vuelto hacia el cielo, sus ojos vacíos. Su muerte no fue una tragedia para los espectadores, fue un inconveniente, una breve pausa en las sangrientas festividades del día. Su cuerpo fue arrastrado sin ceremonias fuera de la arena, dejando un rastro oscuro en la arena, que fue rápidamente rastrillada, lista para el siguiente acto. La historia del gladiador es un espejo oscuro que se sostiene frente a la sociedad que lo creó. Es una historia de deshumanización sistemática, de la mercantilización de la vida humana en aras del entretenimiento. Hombres como Crixus fueron víctimas, atrapados en una implacable máquina de crueldad de la que no había escapatoria. Sus vidas fueron un testimonio del ingenio perverso de una civilización que podía producir obras de arte y filosofía impresionantes mientras se deleitaba simultáneamente en la masacre sistemática de su propia gente. El Coliseo, ese símbolo perdurable de la grandeza romana, no es solo una maravilla de la ingeniería, es un monumento a una profunda enfermedad moral, un lugar donde los gritos de los moribundos eran la banda sonora de un pasatiempo nacional. Lo recordamos con una mezcla de asombro y horror, quizás tranquilizándonos a nosotros mismos de que hemos evolucionado, de que somos más civilizados. Pero los ecos de la arena todavía resuenan. El insaciable apetito del público por el espectáculo, la emoción vicaria del conflicto, la deshumanización de aquellos que consideramos otros, no están todavía presentes, aunque en formas diferentes y más higienizadas. El gladiador, al final, es más que una simple figura histórica. Es un arquetipo atemporal, un símbolo de la lucha del espíritu humano contra una fuerza abrumadora y opresiva. Su tragedia no es solo que se vio obligado a matar, sino que se vio obligado a convertirse en un asesino, su identidad despojada y reemplazada por una caricatura de la violencia. Su vida fue un testimonio horrible del precio del imperio, un costo humano escrito en sangre y arena, una reflexión sombría y filosófica sobre la oscuridad que puede yacer en el corazón de incluso las civilizaciones más magníficas.